Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de fuerzas. Y en particular analizaremos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza normal es una fuerza que ejerce la superficie de apoyo de un cuerpo sobre éste para establecer la condición de equilibrio en la dirección perpendicular. Recuerda que el término normal es sinónimo de perpendicular. Empezaremos nuestro estudio analizando el comportamiento de un cuerpo que está situado en un plano horizontal. En el campo gravitatorio terrestre, sobre él actúa el peso. El cuerpo estaría empujando hacia abajo la superficie sobre la que se apoya. Pero constatamos que en esa dirección hay equilibrio. Esa fuerza no actúa. Por tanto, debe estar compensada por otra que actúe en la misma dirección y sentido contrario con igual módulo. De manera que el valor de la normal debe ser igual al valor del peso mg. Inclinemos ahora el plano. Situamos el cuerpo sobre el mismo y constatamos que el peso presenta una componente paralela al plano que lo haría descender y otra en dirección perpendicular. Descomponemos esa fuerza en esas dos componentes. La primera, en la dirección paralela al plano, la representaremos mediante un subíndice con dos rayitas paralelas, y la segunda, en la dirección perpendicular, la representaremos mediante un subíndice con dos rayitas perpendiculares. Ahora, la fuerza normal debe de compensar a la componente perpendicular, ya que el equilibrio se establece en esa dirección, no necesariamente en la dirección paralela al plano. Tenemos un ángulo formado por dos rectas, la horizontal y el plano. Si trazamos dos perpendiculares a estas, esas dos perpendiculares formarán el mismo ángulo. Observemos que el plano y la vertical son perpendiculares. Marcaremos ambas con un asterisco. A su vez, en la dirección del plano tenemos esta y su perpendicular. Las marcaremos a su vez con dos asteriscos. Si la horizontal, marcada con un asterisco, y el plano, marcada con dos, forman el ángulo alfa, sus perpendiculares, también marcadas con uno y dos asteriscos, tendrán que formar el mismo ángulo alfa. Por tanto, en nuestra figura, la componente perpendicular es el cateto contiguo al ángulo alfa, de modo que escribiremos la hipotenusa mg, el peso, multiplicado por el coseno del ángulo. Y en nuestro paralelogramo, la componente paralela que representamos en esta posición es igual al cateto opuesto al ángulo alfa, de manera que podemos escribirlo como hipotenusa mg multiplicado por el seno de ese ángulo. Si en la dirección perpendicular se establece el equilibrio, es importante destacar que el ángulo no varía. La componente perpendicular del peso no consigue abatir el plano, por lo cual concluimos que la fuerza normal, que es la que ejerce el plano sobre el cuerpo, debe compensar la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el plano. La fuerza normal y la componente perpendicular deben ser iguales. En nuestro caso, la normal es igual a mg por el coseno del ángulo alfa. Estos son dos ejemplos de aplicación de la fuerza normal. Tendremos que adaptar esta fuerza a cada sistema en concreto, porque hay muchas otras circunstancias diferentes de estas, en las cuales la normal puede tener una apariencia diferente. Veamos ahora la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento que se ejerce en la superficie de contacto de un cuerpo oponiéndose a la velocidad. Tiene la dirección de la velocidad, la dirección del desplazamiento. Tiene a su vez sentido contrario a la velocidad. Y el módulo es directamente proporcional a la fuerza normal. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de rozamiento mu. Ese coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza de las superficies
y de la velocidad. Nosotros vamos a simplificar el estudio considerando en un caso velocidad nula. Sería esa situación en la cual el objeto está detenido sobre la superficie y arranca. La fuerza de rozamiento estática, que llamaremos, será la asociada a este coeficiente estático y tiene por objeto impedir el movimiento inicial. Además, consideraremos la fuerza de rozamiento cinética, la fuerza de rozamiento asociada al sistema en el cual el objeto ya se está deslizando. Hablaremos de coeficiente cinético de rozamiento en ese caso. Analizaremos el comportamiento de la velocidad solamente en dos casos, cuando la velocidad es cero y cuando la velocidad es distinta de cero independientemente de su valor. Si el cuerpo descansa en un plano horizontal, recordemos que la normal tenía un valor que era mg y por tanto la fuerza de rozamiento será el valor del coeficiente de rozamiento, sea estático o cinético en su caso, multiplicado por mg. Si el cuerpo que tenemos descansa en un plano inclinado, la normal era mg por el coseno del ángulo, con lo cual la fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento por mg por el coseno del ángulo. Pero es importante destacar que si el objeto desciende, la fuerza de rozamiento es contraria a la velocidad y por tanto sería ascendente. Y al revés, en el caso de que la velocidad sea ascendente, es decir, que el objeto suba por el plano, entonces la fuerza de rozamiento actuaría en sentido contrario y sería por tanto descendente. En ambos casos, el valor sería el coeficiente de rozamiento, estático o cinético, dependiendo si hay o no velocidad, multiplicado por mg por el coseno del ángulo alfa. Veamos ahora cómo podemos determinar esos coeficientes de rozamiento. Sabemos que nos encontramos con dos. Uno cuando el objeto está detenido y pretende arrancar, y el otro cuando el objeto ya está en movimiento. El primero sería el estático, el segundo sería el cinético. Vamos a ver cómo se determinan esos coeficientes de rozamiento experimentalmente. Primero, estudiaremos el estático. Para ello, consideraremos nuestro objeto situado sobre un plano abatible para el cual el ángulo es cero. Elevaremos el plano, aumentaremos el ángulo hasta que el objeto empiece a deslizar. Exactamente cuando el objeto empieza a deslizar, mediremos el valor del ángulo alfa. En ese caso, si el objeto desliza a la velocidad es descendente, la fuerza de rozamiento sería contraria a la velocidad y por tanto ascendente. Ahora bien, no nos interesa tanto el ángulo para el cual se produce el deslizamiento como un ángulo justo infinitesimalmente menor. Un ángulo que es el ángulo límite en el cual todavía no había deslizamiento. En ese momento, el sistema se encontraba en equilibrio. Pues apliquemos las condiciones de equilibrio. En la dirección perpendicular, la normal era igual a la componente perpendicular del peso, y en la dirección paralela al plano, la componente paralela del peso era igual a la fuerza de rozamiento. Sustituyendo los valores, nos encontramos con que la normal es mg por el coseno del ángulo. Vamos a escribir en ese momento en el que todavía había equilibrio, como el ángulo alfa menos una fracción infinitesimalmente menor, diferencial de alfa. Y en la dirección paralela al plano, lo que tenemos es que la fuerza de rozamiento, es decir, el coeficiente estático, porque si hay equilibrio, todavía no se desliza. El coeficiente estático, por tanto, por la normal, mg por el coseno del ángulo, que sería el ángulo alfa menos esa fracción que nos garantiza que todavía había equilibrio, y esto debe ser igual a la componente paralela al plano del peso, que sería mg por el seno de ese ángulo. Alfa menos esa fracción infinitamente pequeña diferencial de alfa. Vamos a simplificar el término mg y ahora vamos a tener en cuenta que estamos en ciencias experimentales. Por tanto, nosotros tenemos una limitación a la hora de medir. Y esa fracción infinitamente pequeña diferencial de alfa la tenemos que despreciar,
porque no es medible desde el punto de vista experimental. Por tanto, la podemos despreciar y obtendríamos una expresión en la cual, una vez despreciado ese valor, el coeficiente estático multiplicado por el coseno de alfa sería igual al seno de alfa, en donde alfa es ese ángulo para el cual se inicia el deslizamiento. Si despejamos el coeficiente estático de rozamiento, obtenemos que este es igual a la tangente del ángulo para el cual se inicia el deslizamiento. Vamos a ver ahora cómo determinar experimentalmente el coeficiente cinético. Tendremos en cuenta que una vez que el cuerpo empieza a deslizar con el ángulo alfa determinado anteriormente, este movimiento se produce con aceleración. Por tanto, vamos a bajar el ángulo hasta obtener un ángulo beta para el cual el deslizamiento se produce con velocidad constante. Una vez que empieza a bajar, baja con aceleración. Por tanto, lo que vamos a hacer es reducir ligeramente el ángulo hasta el valor beta, de manera que para ese ángulo el objeto se va a deslizar con velocidad constante. En esa situación, si el objeto desciende o la fuerza de rozamiento es contraria a la velocidad, por tanto ascendente, y vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Teniendo en cuenta que si decimos que el cuerpo baja con velocidad constante, la aceleración sería nula. Apliquemos la ecuación de Newton. Favorece el movimiento y por tanto suma la componente paralela al plano, mg por el seno del ángulo, y resta la fuerza de rozamiento porque se opone al movimiento. Coeficiente cinético porque hay movimiento por la normal, mg por el coseno de beta. Si en nuestro caso la aceleración es nula, la velocidad es constante, podemos despreciar el término a la derecha de la igualdad. A continuación, simplificamos el término mg y despejamos el valor del coeficiente cinético de rozamiento. Obtenemos la tangente del ángulo beta, que es la tangente para el cual el cuerpo desciende bajo la única acción del peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Cuando solo actúan esas tres fuerzas y el cuerpo desliza con velocidad constante, el coeficiente cinético de rozamiento es igual a la tangente del ángulo alfa. Es importante observar que si hemos bajado el ángulo con respecto al alfa para el cual se iniciaba el movimiento, la tangente de beta es menor que la tangente de alfa. Por tanto, el coeficiente cinético es más pequeño que el coeficiente estático. Y eso es todo por esta sesión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigante.